bienvenida al ingeniero Homero Castañer, asambleísta por el movimiento Creo. Ingeniero Castañer, muy buenos días. Entendemos que usted participó en esta reunión entre el ministro de Economía y los jubilados, una reunión que se habría extendido por unas 4 horas. Lo que ha trascendido es que no hay puntos de acuerdo. Cuéntenos, por favor, cómo está la situación. Muy buenos días. Efectivamente, el día lunes estuvimos un poco más de 4 horas tratando de encontrar un consenso, un canal de diálogo para poder levantar esta huelga que hoy día cumple ya 9 días y que realmente ya ha llegado a situaciones muy graves. Y 6 de los que iniciaron la huelga ya han tenido quebranto de salud, y esto requiere una solución inmediata. Yo, como presidente de la comisión ocasional que se creó para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados, estuvimos recibiendo un documento que nos presentó el gobierno, el Ejecutivo, por parte del ministro de Economía, el cual constaba de 8 puntos, los cuales eran algunos interesantes. Tengo que ser objetivo en eso. Por ejemplo, la posibilidad de que se pueda acelerar el pago a mayor cantidad de jubilados en pagos parciales o prorrateados. Por ejemplo, si a un jubilado se le debe $50,000, se le pueda hacer a todos un pago del 25% en agosto, el 25% en septiembre, en octubre y en noviembre, y poder cumplir por lo menos en efectivo con la gente que sufre enfermedades catastróficas, con los jubilados discapacitados y los jubilados más de 70 años. Pero nos preocupa, sin embargo, que dentro de ese acuerdo se mantiene el tema de que el 60% del presupuesto que usted mencionaba, de los 350 millones, sería en bonos del Estado, es decir, en papeles, lo cual a los jubilados no les agrada. Estamos entrando... Sí, la pregunta aquí sería, ¿qué van a hacer los jubilados con bonos del Estado? ¿Es exponerlos a una situación voluble, muy vulnerable, para que pierdan más dinero? Mire, yo no quiero satanizar un poco el tema de los bonos, en el sentido de que estos bonos que se plantean entregar son diferentes a los que salieron en el 2014 para los mismos jubilados. Son bonos sin restricción, son bonos que tienen una rentabilidad mensual de intereses, más o menos recibirán unos 260 a 280 dólares mensuales en intereses. Y puede haber gente, la ley permite pagar en bonos. Puede haber gente que diga, a ver, yo no me interesa el dinero, a lo mejor quiero rentabilizar el bono y después de un tiempo cobrar a los 70 años. Puede haber, y eso no podemos negar esa posibilidad. Pero hay gente, en cambio, que necesita urgente para temas de salud, para temas de deudas, para una cirugía, para medicamentos, y en ese sentido tampoco podemos obligarle, si bien los bonos dicen que son voluntarios, pero al poner en el presupuesto que el 60% será sí o sí en bonos, es prácticamente una obligación a recibir. Asambleísta Castañer, aclárenos por favor un tema. ¿Estos bonos denominados incentivo jubilar debe pagarlos el gobierno directamente, o es una obligación que finalmente se la traslada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? A ver, esto no tiene nada que ver con el IES. El IES paga las pensiones y mensualmente, y en eso está el día. Esto fue aprobado en la Constitución del 2008, en una transitoria, que todos los ex servidores públicos, y allí se les incluyó a los docentes, recibirán estos bonos de incentivo jubilar posterior al proceso de jubilación. Claro, en ese tiempo había mucho dinero, en ese tiempo las arcas del Estado estaban bollantes, pero
en el 2008, 2009 y 2010 solo se les pagó una parte porque no había reglamentación. Ya en el año 2015 y 2016 se volvió crítico porque el gobierno de Rafael Correa no pagó un centavo a los jubilados del país. Y claro, esto se volvió una bola de nieve que llegó a tener ahora a 22,000 jubilados impagos en el Ecuador. Pero eso paga el Estado ecuatoriano y no el IES. ¿Cuál es el monto total, más allá del arreglo que se intenta hacer para solventar las obligaciones de este año? Nosotros hemos cuantificado que este rato, para ponerse al día con todos los jubilados del país, se necesita aproximadamente 960 millones de dólares. Usted bien decía, este año estaba presupuestado 350, eso avanzará más o menos para un 30% de la deuda total de los jubilados, pero lo grave es que la gente se sigue jubilando y la deuda sigue creciendo. Por ello hay que pensar en que la planificación de la jubilación de las instituciones, eso dice el acuerdo ministerial que se reformó recién, sea efectivo. Es decir, si una institución pública dice, a ver, el próximo año vamos a tener 6 jubilados de la zona 6, por ejemplo, muy bien, pongamos en el presupuesto para pagarles inmediatamente y no lleguemos a este punto de llegar a medidas extremas de que se crucifiquen en Guayaquil los jubilados, de que acá estén en huelga de hambre. Vea, le comento, hay una chica, esa es una de las cosas terribles y que me ha vuelto, que nos parte el corazón. Hay una chica que está con leucemia en la huelga de hambre haciendo en las veces de su padre que está postrado, que es jubilado del 2010 y que no puede estar ahí. Y esas son las cosas realmente que necesitan una solución inmediata. Entendemos que a una persona se le ha trasladado también a una casa de salud, o se refiere quizá al mismo caso de esta chica que usted señala. No es otra persona. Mire, en este caso yo no he querido politizar el tema. Tal vez la Comisión de los Jubilados ha sido una de las comisiones más calladitas y que ha trabajado muy de manera silenciosa en la Asamblea Nacional, porque yo pienso que la lucha de los jubilados es legítima, legal, humana y no se puede politizar. Ustedes saben, amigos, que yo soy del movimiento Creo, pero esto es otra cosa. Esto es luchar por los jubilados del país, y he permitido yo que desde la Asamblea Nacional se den todas las facilidades, se pongan los baños a órdenes de los jubilados, incluso duchas, porque en las condiciones en que ellos están, en colchones, en carpas, realmente es crítica ahí en la vereda a las afueras del Palacio Legislativo. En su criterio, asambleísta Castañer, ¿refleja esta situación y liquidez por parte del gobierno, una debilidad en las finanzas públicas, o es parte también, o tiene también este ingrediente de que los jubilados se convirtieron en una especie de apéndice en las prioridades económicas que tiene el actual gobierno? Bueno, mire, los jubilados no son como ciertos gremios que pueden tomarse las calles y paralizar un país. Los jubilados están en el ocaso de su vida, muchos de ellos con enfermedades y achaques, como se dice, y en ese sentido la priorización del pago, la prioridad del pago ha sido relegada, ¿no? Imagínense que esta deuda llegó a ser de casi 1.300 millones de dólares. Aquí hay que reconocer, y en eso hay que ser objetivos, el grueso de la deuda es arrastrada. El gobierno nacional ha venido haciendo esfuerzos para pagar, pero no son suficientes. Y lo que este año ha molestado y ha indignado es que estamos entrando al 8º mes del año, y de los 350 millones solo se ha pagado 32 millones, es decir, menos del 10%. Y eso es lo que la gente reclama, dice,
¿por qué no se ha ejecutado lo presupuestado? Y peor aún, nos salen a decir, sí, sí les vamos a pagar, pero en bonos, y eso es lo que molestó a la gente, que llegó a estas medidas extremas de llegar a la huelga de hambre. Entendemos que por allí hubo alguna propuesta de alguien en la reunión sugiriendo que sea la ciudadanía la que contribuya con una tasa o un impuesto para levantar estos dineros y cumplir con los jubilados. Situación que entendemos no tendría mayor apoyo en el país cuando aún se están realizando las cuentas de en cuántos miles de millones perjudicó el anterior gobierno al erario público. Mire, la propuesta fue hecha por el gobierno. En esto tengo que ser claro. El gobierno puso en el acuerdo que no se firmó, que no llegó al consenso, en que mandarían una ley económica urgente, una reforma legal, en la cual se plantearía que por una sola vez se pueda realizar un aporte ciudadano, algo similar con lo que sucedió, no sé si con se el acuerdan terremoto. algunos en el tema de la guerra del CENEPA. Que claro, lo propio sucedió con el terremoto para Manabí y Esmeraldas. Así es, esa fue la propuesta del gobierno para que de un plumazo se tengan más o menos 500 millones de dólares este año, más los 350 que estaban presupuestados, y con eso se pondrían al día con todos los jubilados del país. Sin embargo, yo consideraba que eso es una mera expectativa, es decir, no sabemos las condiciones en que venga esta ley económica urgente, a qué se va a grabar, después si va a haber los votos dentro de la Asamblea, y no podíamos nosotros comprometer, firmar algo, cuando es una mera expectativa, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor el fin puede ser interesante, es decir, cubrir con los jubilados, con nuestros hermanos jubilados. ¿Quién no tiene un familiar jubilado en el país? Sin embargo, al no tener las condiciones claras de este compromiso, no podíamos nosotros comprometernos en esta propuesta que hizo el gobierno. ¿Cuáles serían entonces las salidas que se vislumbran, ingeniero Castañer? Mire, primeramente yo pienso que cuando uno presupuesta algo es porque va a tener los ingresos para cubrir ese presupuesto. Los 350 millones que estuvieron presupuestados para este año, se ve que no han tenido los ingresos para cubrirlo, tal es así que, como repito, estamos en agosto y solo se ha ejecutado 32 millones de ese presupuesto. Primero, presupuestar lo que se va a tener, cumplir, hacer un cronograma de pago. Qué diferente hubiera sido que si de esos 350 millones se hubiera puesto, no sé, 30 millones cada mes, 30 en enero, 30 en febrero, 30 en marzo, y que se haya venido ejecutando y pagando, no hubiera habido ningún problema y no hubiéramos llegado ni siquiera a este tema que se ha presentado una solicitud de juicio político al ministro de Economía. Y aquí quiero ser claro, la cabeza del ministro de Economía no soluciona el pago de los jubilados. Y después, lo que le decía, planificar las jubilaciones, es decir, la gente que se va a jubilar tiene que estar planificada en cada institución, porque aquí no solo son los maestros, son los empleados de la salud, de la Dirección de Aviación Civil, del Ministerio de Obras Públicas, del Ban Ecuador, de los jubilados de las cementeras, del ex Banco Central, es decir, son de diferentes instituciones que están golpeando las puertas de la comisión, haciéndonos llegar los reclamos, y claro, les mandaron a la calle jubilados sin planificar la jubilación y sin pagarles el incentivo jubilar que están reclamando legítimamente. El día de ayer el ministro Martínez estaba en la ciudad de Cuenca. Se conoció que un grupo de jubilados quiso mantener una entrevista con él y lo que recibieron fue el rechazo de la fuerza policial. ¿Cómo mira usted la actitud del gobierno? ¿Hay realmente una intención de encontrar una solución a esto que va convirtiéndose un asunto realmente que raya con la crueldad,
con este grupo numeroso de jubilados que se encuentran en una situación realmente lamentable ahora, incluso con esta medida de hecho extrema que se está dando en la capital de la República? Mire, yo considero de que sería un poco maquiavélico pensar que estén frotándose las manos funcionarios públicos y diciéndoles tenemos a los jubilados sin pagar. Y bueno, pero usted acaba de señalar, de que esto se está dando en buena parte porque lamentablemente los jubilados no tienen un poder de coerción o para un mayor convencimiento al gobierno de que debe actuar y por tanto es un tema de alguna manera postergado. Sí, tiene razón y tal vez lo que falta tal vez no es voluntad, sino organización de un tema de que es claro, ¿no? Nos han venido diciendo que la mesa no estaba servida, que la deuda fue muy grande. Esto es parte de la deuda interna, de los casi 60,000 millones de dólares que debe el país, debe a organismos multilaterales, debe también hay una deuda interna y dentro de esa deuda interna está esta deuda con los jubilados, está la deuda con el seguro social y tal vez esa es la deuda más fácil de postergarla, de arrastrarla. Le comento que hay algo, mire, esto les va a sonar realmente crudo y cruel. Prioridad para pagar a los jubilados. Ahora resulta que para que a mí me prioricen tengo que tener un cáncer, tengo que estar postrado, tengo que tener más de 70 años, incluso la gente que se ha muerto es sujeta de priorización. O sea, es decir, ahora resulta que es un beneficio estar muerto para que los derechohabientes reciban más pronto el bono de incentivo jubilar. Es decir, esas son las cosas que no deberían suceder, mientras en otros países los jubilados están viajando, haciendo turismo, están descansando, muchos de ellos están disfrutando de sus años dorados, como se llama. Aquí, en vez de ser jubilado, un sinónimo de júbilo, de tranquilidad, de paz, de alegría, es un sinónimo de mendigar, de ir al IES, de hacer colas, de pelear por una medicina, de muchas veces tener que estar en esta situación, que están de institución en institución mendigando lo que es justo. Para mí es un tema también de que se debe hacer, como son un grupo vulnerable, una priorización única y que vivan sus mejores años, como bien lo ha nombrado el presidente a su plan de gobierno. Bien, queremos agradecerle, ingeniero Castañer. Quizá vale la pena una última pregunta. ¿Hay alguna iniciativa en la función legislativa con respecto a este tema? ¿Algún tipo de medida que pueda vislumbrar una solución que se proponga en la legislatura? Mire, está aprobada una ley del adulto mayor, incluso la Constitución, es decir, para mí leyes, el problema de falta de leyes no son, ¿no? Es decir, la Constitución les protege, tienen garantías del grupo vulnerable y la ley del adulto mayor. El problema es un problema este rato justamente de no ejecutar las leyes y por eso les digo, hay hasta un juicio político presentado justamente acusando de que no se ha priorizado este pago a los jubilados del país. Nosotros, yo mal podría decir una ley va a solucionar este problema. ¿De qué vale que se pongan leyes si no se cumplen? Y ese para mí es mi criterio. Bien, queremos agradecerle al ingeniero Homero Castañer. Él es asambleísta por el movimiento Creo.